Bienvenidos a todos por venir. Les cuento, esto es parte de los workshops de UX. Estamos haciendo un ciclo de workshops que empezó en enero. Hacemos 1 o 2 workshops por mes en general, con todo el equipo de experiencia de usuario. Los workshops pasados de este año se pueden encontrar en Confluence para el que le interese. Cualquier duda o consulta sobre eso después del workshop me puede contactar a mí, soy Santiago y les paso la información. En este caso surgió una consulta en un proyecto, más específicamente en el proyecto BAS, hace unos días, en donde nos consultaron por qué no estábamos trabajando cierta característica o condición con esta filosofía de Progressive Web Apps. Nos juntamos varios en ese momento, estuvo Nico, estuvo Fran, estuvo Mati Beckerle, que está acá en el workshop, estuvo JD, y estuvimos discutiendo y debatiendo un poco el tema y leyendo sobre el tema. Entonces en ese momento decidimos o elegimos que era un buen momento o quizás era un buen tópico para poder charlarlo entre varios y extenderlo a los equipos en los que impacta. Por esa razón organizamos este pequeño workshop para hablar del tema. Los speakers hoy van a ser Nico Martelo y Franco Arza. Van a preparar un deck, nos van a introducir en el tema y después vamos a hablar un poquito sobre eso. Por una cuestión de organización y orden, mientras estén hablando los chicos, todo lo que sea preguntas o si alguien tiene ganas de aportar algo o de comentar algo o de preguntar algo, háganlo por chat y yo después hago la pregunta o les doy el micrófono para que la puedan hacer ustedes. Así que bueno, sin más, gracias por venir y arrancamos. Bueno, buenas tardes. Como bien mencionó Santi en la introducción, yo soy Nicolás Martelo, para los que están desde Zoom, y hoy vamos a hablar de Progressive Web App. Pero antes de meternos en el tema, quiero hacer... ¿Entiendes? Si estoy entrando por el tuyo. ¿Entrando? Sí, estoy entrando. Denme un segundo, tema técnico. Ahí está, pues me estaba escuchando. Lo que quiero aclarar es, vamos a hablar de distintos puntos, va a haber un montón de aspectos técnicos que van a surgir dudas, van a querer profundizar. No se preocupen, la idea no es profundizar en todos esos aspectos técnicos hoy, pero sí tenemos links y tenemos las fuentes para que puedan acceder a esos, a evacuar todas las dudas que puedan llegar a surgir durante la explicación que tengamos. Pero sepan que la idea de hoy es poder hablar en general, poder abarcar el tema de user experience, abarcar el tema de testing, abarcar el tema de cómo impacta al desarrollo. ¿Sí? Bien, sin más. Antes de meternos a explicar qué es Progressive Web Apps y cuáles son cada uno de los ítems, quiero mostrarles cuál es el problema que venimos a solucionar con el problema de usabilidad, de experiencia de usuario que tenemos. Para eso les voy a traer un ejemplo muy común que me sucede a mí como padre, que es cuando quiero llevar a mi hijo al cine. ¿Bien? Y necesito saber los horarios del cine para poder saber cuál es el mejor horario y coordinar con el padre del amiguito de mi hijo. ¿Qué me sucede a mí? Yo soy una persona que no me gusta instalarme aplicaciones en el teléfono. ¿Por qué? Porque me ocupan espacio, porque me utilizan el teléfono a desmadre sin mi permiso, mi consentimiento muchas veces. ¿Bien? Y para matar esos recursos tengo que ir y matar yo la aplicación, sin necesidad. Entonces lo que yo hago es visitar las webs. ¿Bien? ¿Qué me pasa con la web del cine y los horarios? Por lo general son responsives, se adaptan al teléfono, pero son lentas, tienen mucha información y el gran issue que tienen es que toda esa información que me muestran, muchas veces yo no estoy conectado y necesito poder acceder a esa información, a los horarios. Por ejemplo, una situación muy común es que estoy en un lugar usando 3G y el 3G no es muy bueno. Visito el horario, chequeo el horario de la película, por ejemplo Minions, a las 4 de la tarde, resulta que a las 4 de la tarde no puedo. ¿Por qué? Porque el compañerito de mi hijo no puede. Tengo que buscar otro horario. Pasa que la conectividad me cayó, no puedo acceder. La página está offline, no puedo acceder al horario, me frustro y tengo que buscar otra forma, llamar por teléfono. Cuando en realidad tenemos todas las herramientas para poder acceder desde la web. Y es ahí donde viene el concepto de Progressive Web App. Además, otro de los grandes issues que tenemos es que las webs se comportan como webs. Tenemos que abrir el browser, tenemos que hacer una búsqueda, sería mucho más intuitivo, mucho más rápido, ágil y fácil de acceder si lo tuviésemos desde el dashboard del teléfono, desde el home.
Bien, y es ahí donde entra el concepto de Progressive Web App. Para eso, le concedo la palabra a mi amigo Fran. Me voy a mutear. Ahí estamos. ¿Se escucha? Bueno, ¿alguien tiene el concepto más o menos de qué es una PWA o una Progressive Web App? Seguramente lo estén empezando a leer en internet o algunos que ya los he taladrado. Yo les he comentado más o menos qué es una PWA. ¿Alguien tiene una idea? No. Nadie tiene nada, cero. Ni idea. Listo. Para saber un poco más o menos qué tanto profundizar en el tema en cuanto a lo técnico o no, está bueno tener una idea de cuál es el baseline de conocimiento. Bueno, básicamente una Progressive Web App es lo mismo que una SPA, que una Single Page Application, que ya están más acostumbrados, son las páginas, las aplicaciones de una sola página. ¿Qué tienen estas de distinto? La palabra Progressive adelante. La palabra Progressive significa que es una aplicación que se va construyendo a medida que la vamos utilizando. Para esto se hace uso de algunas tecnologías que ya están disponibles, otras no, que están disponibles para algunos browsers, otras no. Ya vamos a ir viendo cuáles son los issues más graves que tiene. Y principalmente son aplicaciones que se pueden instalar en los devices mobile o en un navegador desktop para usar y consumir offline first. O sea que tenemos que tratar de optimizar al máximo tanto los assets que usamos como el código que estamos sirviéndole a esa aplicación, y también tener en cuenta que la experiencia de usuario cuando están instalando o empezando a usar nuestra web app tiene que ser perfecta, desde que acceden a la web hasta que desde la primera vez que acceden a la web y a medida que la van utilizando. ¿Por qué? Porque a medida que la van utilizando esa app se va cacheando distinta información y se va agrandando. Por eso es progresiva, porque progresa a medida que la vamos utilizando. Sí, pregunta Santiago. Que se puede usar offline. Que se puede usar offline quiere decir que esa aplicación, si vos la instalaste o si vos accediste en un browser desde un desktop, se te instala automáticamente, va a tener información cacheada que le permite proveerte alguna usabilidad. Por ejemplo, en el caso de Twitter, si vos tenés esa información cachada y no cerrás la app, vas a tener los tweets que tenías a la vista. No tiene que consultar en el server y volver a traer data. No lo hace automáticamente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Twitter, como es una Progressive Web App, la página mobile de Twitter, como genera mucho tráfico y es muy instantáneo el tipo de datos que se consume y que genera, ellos lo que hacen para no... eso se hace una aplicación monstruosa en tu teléfono si vos vas accediendo y te va cacheando toda esa data. Entonces lo que hace es cuando vos la cerrás, te borra los tweets. Entonces en el primer request que vos haces cuando abrís la app la primera vez, te trae todos los tweets. Si vos no la cerrás, los vas a tener ahí disponibles. Cuando la cerrás se borra. Pero bueno, esa es una estrategia que usó Twitter porque tiene mucho dato en tiempo real. Pero bueno, básicamente son páginas web que se pueden instalar en cualquier device, mobile o desktop. Vale. Así que bueno, ¿se puede sacar esto? Okay. El tema es que si lo saco no puedo ver el chat. Si Bueno. Por eso, esa barra negra no la ve, pero la de arriba. Listo. Bueno, vamos a arrancar con qué es lo que nos lleva a pensar en una web app, no en una PWA, en una web app. ¿Por qué haríamos una web app? Bueno, para hacer una web app nosotros queremos que la app sea portable, o sea que funcione en distintos dispositivos, ya sea Android, iOS, una Mac, un navegador, un browser cualquiera, por un lado. Por otro lado, queremos que el código esté optimizado. Muchas veces la crítica que se le hace a las apps que no son nativas es que una app nativa es mejor, está más optimizado el código, o se comunica mejor con el hardware. Esos son algunos de los mitos que después vamos a ir viendo. Quiero poder interactuar con mis usuarios, quiero que mis usuarios poder comunicarles las actualizaciones que hay en la información que ellos consumen en la app, mediante notificaciones, por ejemplo. Por eso no uso un website y sí una web app, quizás. Y por último, sí. Nombrás notificaciones, eso quiere decir que con una web app yo puedo, por ejemplo, manejar push notifications como mobile. Sí, ahora vamos a ver. Y bueno, y por último quiero que la experiencia sea perfecta. Con la experiencia perfecta me refiero a que no quiero que el usuario se frustre cuando use mi web app. O sea, si vos me propones a mí una solución contra una app nativa que es consumir un Play Store que no es el estándar de Google o el estándar de Apple, ya me está frustrando, me estás complicando la existencia. Porque tengo que usar otra cosa en el medio
Entonces la idea es solucionar todo eso y hacerlo lo más simple, lo más perfecto posible para el usuario. Seguimos un poquito. Bueno, acá sigo yo. Ya lo voy a dejar a Nico. Bueno, acá viene un poquito lo que te iba a comentar. Teniendo en cuenta que una PWA no es más que un website rapeado en un browser como si fuera un WebView para los que están en desarrollo mobile, tenemos acceso a todas las API de HTML5. Este screen que saqué yo acá es una página que después están los recursos, la pueden acceder, que te muestra todos no solo los devices, el hardware, todas las APIs de HTML con las cuales es compatible hoy en día el browser desde que lo estás haciendo. En este caso yo lo hice con Chrome, y acá se puede ver, por acá abajo está notificaciones push, tenemos acceso a la batería, en algunos casos tenemos acceso a Bluetooth o NFC, en otros no. Y eso te puede llevar a tomar la decisión si vale la pena mejor hacer una aplicación nativa, porque va a ser un uso extensivo de NFC. Bueno, en ese caso, por ahí el soporte es muy dispar entre los browsers y te frena. En cambio, cualquiera de las API de HTML5 que estén disponibles y que estén en cualquier browser, ya se puede usar, y esto no es más que un website. O sea, eso hay que tenerlo siempre claro. Todo lo que se puede hacer en una página web, se puede hacer PWA. ¿Sigo yo? Bueno, perdón, el anterior, acá lo que hablamos es, quiero que mi app sea portable, entonces de esta manera podemos solucionar el problema de la portabilidad, porque hacemos una sola app que usa las API de HTML5, es web, y se puede correr en cualquier device. Ojo con esto, atento a esto porque se puede correr en cualquier device, entre comillas. Quiero que mi código esté optimizado. Es muy importante el concepto de Critical CSS para eso, porque como estamos haciendo una app que es offline first y que se piensa para distintas redes, no solamente el Wi-Fi de 50 megas que tenés en tu casa, sino que podés tener un 3G más o menos, más o menos que más. Entonces es muy importante no servir ni un punto y coma de más que no estemos usando en la sección que estamos viendo en ese momento. No solamente en el código que se llama above default, que es lo primero que se ve en la página, sino en toda esa sección. Es como una SPA y cada sección se carga por completo. Entonces es muy importante el rendering. Bueno, yo tengo 50 megas, Mati. El rendering es muy importante que sea progresivo. Eso también va de la mano con el progresivo. En este caso, acá se ve un gráfico abajo que hace la diferencia entre requests bloqueantes que obligan al renderizado a hacerse todo de una, y un diseño orientado a componentes en el cual cada componente, al traer su propio CSS y poder hacer requests que no bloqueen el Critical Rendering Path, podemos ir renderizando información desde los 300 milisegundos. En este caso, que está renderizando un cuadrado. Pero bueno, entonces la carga de data es progresiva. De otra manera tenemos una experiencia que te quedás mirando una pantalla en blanco o un spinner, que el spinner también te lo cargó, o sea que antes del spinner te quedaste mirando un rato en blanco, hasta que de repente te renderiza toda la pantalla o todo lo que puede la pantalla. Entonces, a lo que apuntamos es a optimizar el código, a pensarlo desde el diseño, desde mucho antes de empezar a programar, en componentes. Componentes reutilizables es lo ideal, porque todo esto se cachea por componente. Nosotros podemos ir diciéndole a la app qué cosas queremos cachear y cuáles no, cuáles precachear, para de esta manera poder ya tener cargados los componentes. Entonces, si vos accedes a una sección nueva, no se tenga que volver a bajar todo ese CSS que ya lo tiene disponible. Por eso es importante. Ahora, si el primer componente que renderizamos es gris, suponete, y es un cuadrado gris, y nada más, y ese mismo componente le hicieron una pequeña modificación que es un cuadrado gris con un borde negro, por ejemplo, en este caso ya tendría que estar buscando otra vez el CSS. Por eso es muy importante tener en cuenta el componente y que sea siempre igual y que sea lo más genérico posible sin caer en hacer todas las aplicaciones iguales, todas las secciones iguales. Esto siempre está pensado para web apps. No sirve tanto para websites donde por ahí la creatividad es un poco más importante y se intenta hacer diseños más vuela peluca. Ese es el código optimizado, ¿no? Después sigue. Bien. Siguiendo un poco la línea de lo que decía Fran, ahora vamos a hablar justamente de los push notifications. Acá entra
un amigo técnico, que son los service workers. Para la parte de UX, mucho esto no les va a interesar, pero esto lo que viene a hacer es un proxy entre el cliente y el servidor. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir... No, todavía no. No bajes todavía, por favor. ¿Qué nos va a permitir? Mejorar la experiencia de usuario. ¿Cómo? Cuando no haya conectividad o la conectividad sea mala, nosotros podamos desde el lado técnico, desde la lógica, manejar si vamos a manejar una respuesta u otra. En este caso es, si vamos arriba es porque tenemos conectividad, vamos a ir al backend, el backend nos va a responder y seguimos funcionando. Ahora, desde el lado de la UX, ustedes tienen que pensar qué sucede cuando no tenemos conectividad. ¿Qué debemos hacer ahí? Entonces, ahí, en conjunto, ustedes nos van a decir qué tenemos que hacer y nosotros del lado del desarrollo lo vamos a implementar. Y es acá donde el Service Worker nos deja manejar estos estados. ¿Bien? Como bien, sí. Perdón, pregunta. ¿Se puede forzar a que estando online no vaya a buscar la información? Sí, espérame. Si se puede forzar a que estando online, digamos, accedí una vez, descargó información. Sí. Sigo online y no quiero que la vuelva a actualizar hasta que yo no se lo pida. Sí, lo puedes hacer. Se puede Sí. hacer. La pregunta que hace a mí es si puedo forzar a no ir a buscar al backend la información que ya caché. Sí, lo podemos hacer. Lisa y llanamente esto es una promesa. ¿Bien? Y la promesa lo que nos da es la facilidad de poder manejar esas respuestas y saber cuándo quiero ir volver a ejecutarlas. ¿Bien? Entonces, sí, la respuesta es sí. Ese es el poder del Service Worker, que nos da a nosotros la facilidad de poder manejar. Algo importante para mencionar, el Service Worker es una API de HTML que está instalada en el navegador. Bien, nosotros para poder utilizarla nos tenemos que registrar. Y acá entra en juego, y ahora sí, por favor, baja, Fran, dos conceptos nuevos. Para trabajar con Service Worker sí o sí tenemos que trabajar con certificados SSL. O sea, tenemos que usar HTTPS. O podemos usar nuestro nuevo amigo HTTP2. Acá tenemos una comparación de qué es HTTP2. Arriba tenemos HTTP 1.1, hoy por hoy lo que estamos usando en la mayoría de los protocolos de comunicación, cliente-servidor. Y como pueden ver, nosotros lo que hacemos es 3 peticiones al servidor y el servidor nos devuelve 3 peticiones. HTTP2 va a hacer una petición y va a devolver a demanda esa petición. Bien, va a decir, tráeme el index, y el Service Worker es inteligente y entiende que el index puede llegar a tener en el header un CSS y puede llegar a tener el módulo JS. Entonces también me los va a devolver. En cambio acá yo se los tuve que pedir, uno por uno. Bien, se los tuve que pedir. Lo hace automáticamente el protocolo de comunicación. Esto viene de la mano de lo que habla Fran del Critical Path. Todo viene a trabajar en el mismo conjunto, a pensar en componentes, a pensar en cargar solamente lo mínimo indispensable, lo que necesita el usuario. ¿Para qué? Para mejorar la experiencia de usuario. Bien, entonces vamos a tener una carga mucho más rápida, una carga que va a mejorar esto de la experiencia, ¿sí? Y a medida que el usuario va queriendo acceder a las páginas, va a ir cacheando, ¿sí? Cosa de que si nosotros nos quedamos sin conexión, el usuario puede tener la alternativa de poder visitar esas páginas, ¿sí? Y ahí vienen las notificaciones push, que son meramente que el servidor nos pueda avisar a nosotros de cambios que hayan realizado. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo con el que empezamos la charla, que es el del cine. Yo visité el horario del cine, se cayó la conexión, quiero volver a visitar el horario del cine, ya lo tengo ahí. Ahora, vuelve la conexión, si hubo un cambio, con un push notification yo puedo saber que ese cambio ocurrió y se me va a refrescar. ¿Bien? Eso es un ejemplo de los que pueden suceder. Acá abajo les pongo quienes ya están usando HTTP2, a modo solamente de ilustración. Facebook y Google, como siempre, en realidad son uno de los impulsores de este protocolo. Google fue uno de los impulsores de HTTP2 que lo llamaron Speedy, es el principio de HTTP2. Y hoy por hoy ya se puede usar, obviamente tiene que ser una configuración de servidor. ¿Bien? Para los que están del lado de Zoom, si quieren ahondar más en el tema, al fin de la charla va a haber links y van a poder ver algunos videos y tener más información sobre el tema. Vamos al siguiente slide. Bien, Manifest.js. ¿Qué es esto? JSON, disculpe, gracias. ¿Qué es esto? Acá lo que queremos es tener una experiencia perfecta, emular que nuestra web es una app nativa. ¿Cómo? Pudiendo tener un acceso directo en nuestro home screen. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? A través del Manifest.json, que no es más que... Bájame, por favor.
un JSON en el cual nosotros vamos a configurar la información básica y necesaria para tener esa experiencia de que estamos trabajando en una aplicación nativa. ¿Bien? Básicamente es la metadata de nuestra app. Correcto. ¿Te dejo seguir? Gracias. Gracias por la aclaración. Hay varias propiedades que podemos setearle. Solamente puse el ejemplo de Fran, del priceogram que él hizo, pero de vuelta, al final del slide van a tener un link donde van a poder ver de Mozilla Developer toda la información y todas las posibles propiedades y quienes lo soportan, que después vamos a hablar. Perdón, quiero hacer un comentario para traducir a los designers. Este mismo formato es el que usa, por ejemplo, Google a la hora de generar una Google Card para un website. Exactamente el mismo contexto del formato. Es decir, es una estructura con un tipo de lenguaje específico, agregar información que después, en el caso de la Google Card, la lee Google, en el caso del dispositivo, va a leer el dispositivo y va a interpretar qué información tiene. Nico, algunas de estas cosas se pueden declarar en el header, ¿no? De un HTML, por ejemplo, los iconos y demás. ¿Qué diferencia hay entre declararlo acá o declararlo allá? Ahí voy a eso. Listo. No, ahí me mudeo. Los objetos que están definidos acá adentro de este JSON, el JSON que se ve a la derecha, a la izquierda se ve el tag que se usa desde el header en HTML, en el cual se llama el manifest JSON, y lo que está definido acá en el manifest JSON no es para la página, sino que es para poder crear ese acceso directo que vos veías acá arriba. ¿Ves? Mirá, acá se ve el paso a paso, y esta es la metadata que necesita, en este caso el Chrome en Android, para poder generarte el iconito en el desktop. Entonces ahí vos definís, bueno, acá accedió a la web, acá le aparece un prompt, en el primer cuadrado le aparece un prompt que dice instalar en el desktop, clique ahí y automáticamente le aparece un icono más en su desktop, le baja el website. Este icono que apareció acá está declarado en el manifest JSON, lo mismo que el nombre que usa para la aplicación. Sí. Ya me sense hoy, si yo entro en el iPhone, le pongo a agregar al home screen, ya me aparece un icon. ¿Por qué me aparece un icon? Porque está declarado en el header. Claro, bueno, por eso, pero eso no es el estándar que proponen ellos. Ellos proponen sacar toda esa data. También. Hay una parte que se llama Real Favicon Creator, que genera los iconos para lo que es desktop, el .favicon, todo el resto de archivos, y también genera lo que es el Minecraft. Tenés tres maneras, porque tenés para iOS, para Windows Phone y para Android. Entonces ahí se define con diferentes tamaños de iconos. Si retiras una retina, por dos, por tres, se completa lo que dice Frank con la información, lo que es el nombre de la aplicación y demás. Y para lo que es Windows Phone también te permite personalizar el cuadrado de rasques y todo. Claro, son. Igual el sitio de making esté porque lo genera solo. En este caso, igual también tenés el splash, que es esta sección, que es el tiempo de carga. Cuando vos clicás en el icono, te aparece un splash, donde aparece el icono chiquito y un nombre un poquito más largo, antes de cargar la aplicación mientras está haciendo el request al server. Toda esa data está en el manifest JSON, que el manifest JSON también depende del server, o sea, no depende del browser, perdón. No todos los browsers por ahí está normalizado, está estandarizado el uso del manifest JSON para levantar toda esa data. Pero iOS lo hacía de manera nativa desde hace un montón de tiempo, sin la necesidad de declarar un manifest JSON. Lo hacía aparte de manera nativa. Levantaba el flash y todo también. No el flash, pero si el icono guardártelo y guardártelo como si fuera una app separada, rapeada de otro browser. Sí, esto no quita que después vaya a haber distintos estándares y tengamos que hacer algún hacking para algún browser en particular. Es más, después van a ver que esto no se puede usar en todos los dispositivos y con todos los navegadores. Los chipas tampoco le digo. Bien. Yo no. Bueno, espera que me quedo. Ahí estamos. No, yo hasta el final yo no. Ahora sigo yo. Bueno, a todos nos gusta encontrar los patrones. En general, casi todos los programadores siempre estamos buscando los patrones y tratando de entender qué cosas se repiten para poder optimizar el uso de algo. En este caso, este patrón se llama Purple, es el patrón que propone Google, impulsado por Adi Osmani sobre todo,
para encarar estas PWA. No es un patrón de diseño de la aplicación, sino que es un patrón, es como una filosofía que hay que seguir al momento de pensar en cómo estamos desarrollando la app. ¿Por qué? Porque es muy importante pushear los recursos críticos para la URL inicial. Por esto era importante el Critical Path CSS, porque el primer request tiene que venir instantáneo, tiene que renderizarse al toque. Por eso es muy importante. Después, renderizar el initial root, el tiempo de renderizado también se tiene que dar bien rápido, tenemos que usar frameworks que sean livianos, que le den lugar a la aplicación y no que consuman ellos el espacio de ejecución una vez que se bajó. Ir precacheando el resto de las rutas y después ir cargando de manera lazy load y ir creando las distintas rutas a medida que las vamos pidiendo desde el cliente. Este patrón, Purple, hay un montón de documentación al respecto, pero es toda de Google y solamente la están empujando ellos, pero tiene sentido pensarlo así cuando tenemos en cuenta de que lo que estamos tratando de hacer es una app que funcione con cualquier red, en cualquier device, y la idea principal es llegar al próximo billón de usuarios, es como lo vende Google. Cuando vos tenés una aplicación como Twitter, que hoy en día todas las personas en el primer mundo la usan, la idea es llegar al próximo billón de usuarios. ¿Cómo puedo llegar? Teniendo en cuenta todos los casos que no tenía en cuenta antes, como por ejemplo la velocidad de la conexión. Gente en Argentina, en África, en India, tiene distintas velocidades de conexión, pero es la misma en Corea o en Estados Unidos. Todo esto se junta para lograr mejorar algo tan chiquito como el First Meaningful Paint, o el First Meaningful Rendering. Este concepto lo puse en un slide aparte porque es muy importante tenerlo en cuenta, porque es muy repetitivo y si no lo tenés en claro, no terminás de entender cuál es el punto justo donde se da el First Meaningful Paint. Como el nombre lo indica, es el primer pintado importante o que tenga sentido, que sirva para algo. Esto es una línea de tiempo de izquierda a derecha. A la izquierda es desde que se hace el request, mientras se van renderizando progresivamente los distintos componentes de nuestra PWA. Al principio vemos un loader, vemos solamente un loader, el loader ya fue un request que volvió, porque me está mostrando algo, ese loader ya tiene CSS, tiene JavaScript, tiene un montón de cosas, y va haciendo los requests. Pero hasta ahí no es importante el renderizado. ¿Hay algo? Sí, puedo verlo, pero no hay ni siquiera texto. Entonces, si yo estoy abriendo una app que es solo texto, no me sirve para nada en esa altura. Pero justo en el slide del medio, que dice First Meaningful Paint, ya tengo algo de contenido. Entonces ya puedo pensar cómo voy a interactuar con ese contenido. Entonces ya me está sirviendo de algo esa página. A partir de ahí se empiezan a renderizar el resto de los componentes y cerca del final pasa a ser usable. Todo esto tiene que pasar más o menos, como máximo, en 3 segundos o menos. Entonces esto es muy poquito tiempo y optimizar eso es un hilo muy, muy finito. Así que bueno, ¿qué desventaja tendría esto? Ninguna, vamos a empezar, vamos a hacer algo. ¿Cómo hacer algo? Vamos a ver algunas de las herramientas que nos sirven para poder desarrollar una PWA, para auditarla y para debuguearla. ¿Puedo hacer una pregunta? Todas las que quieras. ¿Se puede, existe o es posible, no lo sé, capaz que sí, una web, Sí. descargar desde un store, desde el Play Store o el App Store, una web? Una demo, por eso. Pero no tiene sentido, No, ¿Por qué? porque no es una app nativa. No importa, pero ponele, una persona que no tiene la costumbre de entrar al navegador, ir a una parte, lo que sea, va al store y dice, pum, me bajo la app, ¿entendés? pregunta. Me parece que la mayoría de las personas es la manera más simple de Pero se estaría bajando un browser. Pero en realidad lo que estás haciendo cuando lo estás instalando es un acceso directo. No Por es, eso, pero pero digo, se usa, no, o sea, no está la implementación. es válida para mí, es válida la pregunta, pero Lucas me pregunta si alguien puede ingresar al App Store, al Play Store y bajar una PWA desde ahí. Se baja un manifest y ese manifest tiene, no sé, la URL que le pegue y se baja el... No, acordate que no deja de ser una PWA, no deja de ser una web application. O sea, la idea es que sea una web app. Pero vos lo que podés hacer desde el manifest, por ejemplo, que en el ejemplo estaba, no voy a volver porque son un montón de slides, pero en el ejemplo estaba, abajo de todo yo definí apps relacionadas con mi PWA. En esas apps relacionadas vos podés definir tu propia app u otras apps, y eso hace que el prompt, cuando te sugiere instalarla, se parece al de instalar una app.
Entonces te aparece el logo de la aplicación al costado y te dice instalar app. Pero en realidad vos estás haciendo un acceso directo. Sí, sí. Pero en realidad se cambia el Pero flujo, el tipo tiene que ir al browser. tiene que ir al browser. Claro. La idea es centralizarlo en el browser y para tener un estándar y que el mismo equipo desarrolle la app, entre comillas, porque en realidad es una PWA, y el website. O sea, todo el mismo idioma. Una aplicación que utiliza mucho esto y que usamos todos los días es InVision. InVision cachea todos los mockups cuando alguien lo quiere probar en celu. Te hace crear un acceso directo y después cachea todo, entonces vos puedes recorrer sin internet, sin conexión, constantemente. InVision usa este sistema. Bueno, volviendo a las herramientas. Lighthouse es un plugin de Chrome hecho por Google que permite auditar nuestra página para ver cómo performamos en distintos puntos, que no creo que se lleguen a ver, pero bueno, a la derecha es un ejemplo del el documento que te genera una vez que se corre, que lo corremos en nuestro website. Tiene 4 puntos que tiene en cuenta. El primero es PWA, Progressive Web Application, y en ese, por ejemplo, lo que chequea es que tengas definido un Service Worker, que era lo que mostraba Nico al principio, que esté registrado, que se esté usando, que se esté prompteando el aviso para instalar la aplicación. Después evalúa en performance que el código esté dividido en distintos archivos, que no esté todo en un solo, por ejemplo, el CSS que no esté todo en un solo archivo. Y además tiene un timeline en el cual vos podés ver, en la parte de performance, vos podés ver las distintas capturas de pantalla en los distintos milisegundos para ver qué va pasando, qué se va renderizando a medida que va pasando el tiempo desde que se hizo el request. Es un plugin de Chrome que se instala, se corre sobre cualquier app, lo dejas corriendo y va haciendo distintas pruebas. Por ejemplo, una de las pruebas que hace es el throttle de la red. Simula qué pasa cuando no hay conexión, qué pasa cuando la conexión es 2G o 3G, y qué pasa con una conexión abriendo el caño full. Lighthouse está bueno, es solamente para auditar el código, para ver cómo estamos. Y tiene un montón, lo que está bueno es que te da, si en este caso hay un error, que es el prompt de instalar la aplicación, que no lo estoy haciendo, documento es el de la app Priceogram, que es la misma que mostró Nico el manifest. Te muestra oportunidades de mejora. Entonces vos podés ver, si vos no estás haciendo una PWA, vos lo podés correr igual Lighthouse y ves, uy, che, si modularizo el código puedo ganar 5 segundos de renderizado. Más allá de que no sea una PWA, igual puede servir para ver cómo mejorar. Bueno, ahora voy a hablar muy por arriba de los distintos frameworks y de la manera que podemos construir una PWA con cualquiera de los command line install de los frameworks más usados en el frontend. No se me aburran, no se me duerman, pero voy rapidito por acá. Bueno, React, con su paquete Create React App, que es de ellos, oficial, permite desde el command line install, por default, construir una PWA. Esto, con correr estos comandos, el primero instala Create React App de manera global, el segundo le decimos que cree una app React que se llame mi app, eso ya te crea el directorio y te hace un scaffolding de todos los archivos. Nos metemos en ese directorio y corremos un npm start, estándar totalmente. O podemos correr un npm build si queremos buildear la página para producción. El npm start queda escuchando cambios, todos los cambios que hagamos en el código, y todo esto ya genera una PWA con un manifest JSON, con un service worker, con funcionalidades básicas que después podemos ir haciendo crecer. Y de hecho esto fue lo que usé para hacer lo de Priceogram, que está hecho en React, está el código en GitHub, después se los paso. Pero con esto tenés en 5 minutos ya podés ponerte a armar una app en React, una PWA en React. Polymer es otro de los frameworks más importantes que hay hoy en día basados en Web Components. Con Polymer también lo mismo. Primero se instala Polymer CLI, después se crea el directorio. En este caso Polymer no crea el directorio, tienen que crear ustedes. Se crea el directorio, se meten en el directorio, inicializan todo el scaffolding. Y en este caso Polymer les pregunta qué tipo de scaffolding quieren armar para la app que van a crear. Se elige la opción Polymer 2 Starter Kit y esa es la que crea un PWA. Las otras no. Las otras hay un ejemplo, por ejemplo, que es para crear un web component solo. Después con Polymer Servo o con Polymer Build pueden servirlo para escuchar cambios y ir desarrollando o crear la versión buildeada para producción. Por último, Vue. No, me queda Vue, por último de los copados, después está el viejo. Pero bueno, Vue
Es un framework que lo están impulsando bastante, está teniendo un montón de publicidad, que está buenísimo porque es el único que no está vaqueado por una empresa grande, o por lo menos no estaba hasta hace poco, en cualquier momento va a estar. Pero es igual. En este caso, se instala el command line install de Vue, después se inicializa. En este caso hay que especificarle el tipo de template que vamos a usar. Para hacer una PWA, especificamos PWA, myapp. Esto funciona un poco como el npm init en cualquier directorio. Cuando creamos un proyecto de npm que vamos a instalar paquetes y eso, que te va haciendo algunas preguntas. Esas preguntas, por ejemplo, son el nombre del proyecto, la descripción, el autor, el tipo de build, si querés incluir el router o no, si querés incluir un linteo, si querés incluir unit test con Karma y Mocha, y si querés end-to-end con Nightwatch. Todo eso ya te lo da escafoldeado, muy básico, pero funciona. O sea, vos después de eso te metes en la app, haces un npm install, porque esto lo único que te hace es definir las cosas que van adentro del package JSON, no te las instala, si no tardaría un montón. Después lo instalás y después vos corres dev o build, que son las tareas que tiene definidas. En dev queda watchando por cambios para poder seguir, para poder desarrollar, y con el build se genera la versión para producción. Y por último, el viejo conocido, Angular también tiene una manera de crear una PWA desde el command line install. Hay que instalar el command line install, que ahora tiene este nombre raro que es con el arroba y con la barra, no es más Angular-CLI. Una vez que lo instalamos, después corremos ng-new, el nombre de la app, y tenemos que usar sí o sí el flag --mobile para indicarle que es una PWA. Hoy estaba preguntando por ahí a José, que tiene un poco más de experiencia, por qué no usarlo como default, este funcionamiento, si no te molesta tener un service worker. Y la realidad es que no encontramos algún motivo, quizás porque lo están desarrollando, porque están probando, porque viene con un montón de historia Angular. Entonces por ahí fue como un parche que agregaron después, y para no modificar el funcionamiento del script, dijeron, bueno, meter un flag. Claro. Bueno, y después lo mismo, cdmyapp, ngserve, ngbuild para correr o para buildear la aplicación lista para el server. Ahora que vieron todo esto, ya, o sea, después de acá pueden ponerse con cualquier framework que les guste y empezar a investigar, porque cualquiera de esos ya les da una PWA básica, cualquiera. Ponen, tiran trading comando, PWA. Ahora, una vez que están desarrollando, ¿qué hacemos con esto? Bueno, el debugging es muy importante para poder ir construyendo iterativamente la aplicación. Y bueno, les voy a dar un tip que no es tan tip, porque está ahí en el inspector en Chrome, que lo vieron todos 1000 veces, pero hay dos tabs que no los usamos tanto todavía, pero cada vez van a ser más usados. Uno es el application, que es el primero, en el cual podemos ver el manifest, JSON, podemos verlo de una manera más linda, donde se ven los colores que se define, en el desktop podemos agregarlo al escritorio o instalarlo, que esta opción en desktop no está a la vista simple, en el browser mobile sí, vos clicás en opciones y no tiene el prompt, la PWA, desde acá vos podés instalarlo. Podés ver las cosas que están definidas, cuál es la página de inicio, un montón de detalles. Lo mismo para el service worker. Y por último podemos limpiar toda la data, porque el problema de cachear tanto es que te queda todo súper recacheado. Entonces, para poder borrar, incluso borrar el service worker, el mismo service worker, que el service worker lo trae una sola vez, y si nosotros estamos desarrollando el service worker, es insoportable, porque nunca sabes con qué versión estás trabajando. Tenemos un checkbox en el cual vos le podés decir en la pestaña del medio, en la de service worker, vos le podés decir que cada vez que haga F5 me traiga de nuevo el service worker. Entonces, de esa manera vos podés ir desarrollando y sabés que siempre tenés la última versión, no cachea el service worker. Y la última es la de Performance Tab. Este otro tab también está en el inspect del Chrome, y lo que nos hace es un timeline de la carga, por un lado, y por otro lado de todo lo que fue haciendo, no solamente la carga, sino entendemos un poco más cómo funciona a bajo nivel el browser. ¿Dónde está la papa? Acá abajo. No sé si la llegan a ver. Ahí está la papa. ¿Qué es esto? Esa dona que hay ahí es un gráfico donde nos muestra en qué invirtió el tiempo el browser. Al principio tenemos los requests, tenemos, aparte de los requests, la ejecución de todo el código que trajo,
el tiempo de renderizado, el tiempo de pintado, cuánto tarda en ejecutar el CSS, en el JavaScript, y cuánto tiempo está idle, cuánto tiempo está esperando algo. Si nosotros tuvimos en cuenta todo lo que vimos antes, por ejemplo, el critical path rendering, y tuvimos en cuenta los requests que vamos haciendo, supongamos que no tenemos acceso a un servidor con HTTP2, es muy importante tener en cuenta esto para no hacer requests bloqueantes, para no estar bloqueando el proceso de renderizado, haciendo, qué sé yo, como pasa con la página del cine, que si querés te dejo. ¿El amarillo que representa? Te bajo un montón. El amarillo no llego a ver, ¿llega a ver ahí? Scripting, claro. En correr los scripts. No me acuerdo cuánto habíamos visto la página del cine que tardaba. La del cine, lo que tenía era muchísimo tiempo de idle, porque Sí. se bloqueaba el renderizado porque bajaba un montón de imágenes. Bajaba cerca de 100 imágenes para mostrarte la página del home, porque todos los carrusel eran una imagen, o sea, eran todas imágenes distintas. Entonces, cada imagen, el browser puede hacer 3 requests en simultáneo y después se va bloqueando. Entonces, sí, Cinema Center. Cuando vos bajás 10 imágenes, te baja las primeras 3, y mientras está bajando eso, ¿cómo? Yo trabajé en el backend. ¿De Cinema Center? No es mi boletería, Cinema Center. No, de Cinema Center. Eran todos los clientes. Ah, bueno. Pero yo no era el culpable. Pero bueno, la idea es no bloquear los requests para poder que cada request vaya trayendo algo que sea significativo. Si vos me traes 10 imágenes en un request hasta que las trajiste porque son pesadas, yo no vi nada y me quedé mirando una pantalla en blanco. X tiempo. Sí, es muy probable que no todas esas imágenes están buscando en el momento. Seguramente, nunca. José dice que esas imágenes por ahí no se muestran en el momento. Y sí. Sí, no sé. Una pregunta. Cuando hace el primer pintado, Sí. ¿se escucha ahí para afuera o no? Yo igual lo repito, yo lo repito. ¿Vos podés, digamos, elegir qué elemento querés que renderice en algún orden específico o van a renderizar de acuerdo al peso del CSS del componente? Y no, es relativo porque vos ahí podés manejar si querés que lo precaché o no, si querés que lo cargue de manera síncrona o no, todo eso vos lo podés ir manejando. Pero vos no podés elegir, supongamos que vos definís todo igual, Sí. tu código, tus componentes están todos iguales, vos ahí no podés hacer nada, o sea, ahí dependés de cuál tarda más en llegar. Empieza de arriba, va haciendo los requests, va trayendo, y va renderizando. Bien, eso no es configurable. Y ahí ya no. Eso depende de lo que pese cada componente, de lo que pese cada pedazo de código. ¿Qué pasó? Ahí está. Pero bueno, para las malas noticias siempre lo dejo a Nico Martelo, que le gusta esta parte. Siempre tira las manos. ¿Se va a ¿Dónde te vas ahora, Nico? Ahora, no, no se desanimen, no se desanimen. No se desanimen, pero la realidad es que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Y lo que sucede es que hay algunos amigos browsers que no soportan algunas funcionalidades principales de una PWA, como es, por ejemplo, los service workers. No están estandarizados todavía. Obviamente, nuestro amigo Internet Explorer, las versiones viejas, olvídense. La nueva versión, la Edge, están trabajando en ello. Creo que tienen integrado una parte, no en la totalidad de la API. Nuestro amigo Safari iOS no lo tienen planeado de incorporar. Tengo ¿Tenés algo para aportar. información de último momento? Información de un momento. Me acaban de decir por cucaracha que el problema más grave por el cual Apple no está del todo metiéndose en esto es que, teniendo en cuenta que vos tenés una app, entre comillas, que podés instalar desde un browser, ellos pierden el control del App Store, que es algo que lo tienen abrazadísimo. Todo lo que se sube al Play Store, al App Store, perdón, lo aprueba Apple. De esta manera ya pierden el control y se vuelve una plataforma mucho más abierta. Claro, entonces está ahí. Es justo lo que vos preguntabas. En el componente que te preguntaba. Claro, eso no les cabe. Por eso Apple particularmente Cambia el modelo de negocio de alguna manera. lo está Tanto, pensando sí. porque tiene que ver cómo le encuentra la vuelta para que esto le sirva. Todavía no lo encontró.
Cambia el modelo de negocio, pero para los padres es una solución esto. Ojo. Bien. ¿Dónde estábamos? En el Service Worker. Bueno, pero no obstante, yo creo que en algún momento Apple va a integrar los Service Worker, por más allá de esta regla de negocio. La API es súper potente y nos da, por lo menos en el lado de desarrollo, nos da unas prestaciones tremendas de poder controlar ese flujo de información. Es más, con el nuevo protocolo HTTP2, esto de la unidireccionalidad, de ser un request y que te devuelva, con el manejo de la API es súper potente. Entonces, creo que va a mejorar la velocidad y no va a quedarle otra a Apple que, no sé si estar de acuerdo con todo el concepto de PWA, pero sí va a tener que aceptar integrar la API a su navegador. Igual, convengamos que Safari últimamente ha tenido algunos problemas de no estar soportando todas las cosas que se están estandarizando. Por ejemplo, en el CSS3 hay algunas cosas que no están funcionando en Safari, lo hemos vivido en carne propia. Safari es el nuevo Internet Explorer, dijo. No me jodas más, lo dije bien. Damián Muti. Está así de cortito. Bien. Después, ok. El manifest tampoco está estandarizado en los browsers. Justamente es lo que estábamos hablando de Apple, que lo que estaban mencionando los chicos. Bueno, acá explica, obviamente, nuestro amigo Internet Explorer, las versiones viejas no lo soportan. Opera no soporta todas las propiedades, sí algunas, las principales, el name, el title, el icono, pero hay otras propiedades, que no las soporta. Safari no lo soporta directamente, y ahí sí que no encontramos información al respecto de si lo van a soportar o no, o lo van a integrar. Edge sí, no lo soporta, pero sí están trabajando en integrarlo, ¿bien? En ese sentido, Microsoft sabe que se está quedando afuera si no lo empieza a integrar todos estos conceptos. Bien. Pero bueno, en síntesis, y para que se queden que algo muy gracioso es que el Safari te dice que lo están contemplando. Lo dice de esa manera, o sea, vos lo buscás, si tiene soporte o no para el Manifest JSON o para el Service Worker, lo están contemplando. Tienen un plan de acá 5 años, en el cual lo van a ver si lo ponen o no. De acá 5 años todo esto ya explotó, ya no usamos más computadores. lo patean en cada planning. En cada planning. ¿Lograron en la red? Sí, lo están manejando. Lo que pasa es que lo platean porque tienen otras cosas. Ahora, eso lo hizo el frontend del equipo. Admito la. No voy a negarlo, pero lo hice para un amigo que no suele encontrar las planillas, que sé que se debe estar volviendo loco, sí, se debe estar volviendo loco el señor De Niro. Pero bueno, en síntesis, esto no significa que no podemos comenzar a trabajar o pensar como la PWA, porque el concepto que mencionó al principio Fran de trabajar en componentes es muy importante, y es muy importante desde su área, desde el área de diseño, que piensen en componentes, que piensen cada vez que diseñan algo, nosotros eso lo tenemos que traducir y aislar como componentes. Si hacemos un botón, ese botón necesitamos que esa funcionalidad, que va a ser la misma, tenga el mismo estilo en todos lados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer un componente y levantarlo una sola vez. Así con todos los demás detalles que componen a una página, ¿bien? O a una web app en sí. Con esto lo que queremos decir es que, aunque no tengamos Service Worker, tal vez no tengamos el Manifest JSON, sí podemos empezar a separarlo, el CSS, tenerlo modularizado, tenerlo independiente de cada uno de por cada uno de los componentes, y no cargar todo un CSS gigante. Yo sé que es, para los que tenemos canas en el desarrollo de software, era la filosofía de cargar todo al principio, la teníamos cachado y vamos para adelante con las demás páginas. Bueno, esa filosofía está cambiando y nos tenemos que adaptar a eso, ¿bien? Es un cambio, como todo cambio tiene sus pros, sus contras, a veces no estamos 100% de acuerdo, pero hay una realidad, y la realidad es que abusamos demasiado tiempo del hardware con el que estamos trabajando, y hoy en día los teléfonos, por más de que sean potentes, el abuso de toda esa carga que tenemos hace que la experiencia de usuario no sea la ideal. Bien, todo se resume en eso. La PWA nos viene a ayudar a mejorar la experiencia de usuario. Bien.
Algo positivo que tiene también es que no es restrictivo. Es decir, para los browsers que no lo soporten, no influye en nada. Claro, El bueno. hecho de que se haya encargado de esa manera o no significa que no vaya, que el website no funcione. Digamos, que la web app no funcione. La web app va a funcionar exactamente igual. A eso iba. En el caso de soportar WPA, bueno, PWA, vas a tener la posibilidad de tenerlo acá, ¿no? Bueno, ahora, yendo a los bifes, acá, consideration, support. ¿Qué soporte tiene? ¿Cómo puedo hacer yo hoy para usar una PWA? Bueno, tenés un limitante muy grande, todo iOS no está soportado todavía, o sea que solamente esto funciona en Chrome, en Android y solamente funciona en Chrome. No funciona en Chrome para... No, Para iOS. no funciona como PWA. Sí podés hacerte un acceso directo vos a mano y todo eso, pero ahí nos salteamos en la parte de quiero que la experiencia sea perfecta. Porque el tipo tiene que tener conocimiento técnico de que puede agregar un bookmark o como un acceso directo en el home screen. Y como todavía Safari no le da soporte, leí en algunos lugares que Opera en iOS lo permite. Yo intenté hacerlo y no pude. Así que no sé, lo dejo a su Sí, pero criterio. es un mercado muy chico, Opera. Por eso, sí, pero bueno, puede agrandarse de repente porque soporta PWA. ¿Pasa? Consulta. Sí. ¿Tenés hecha la aplicación, la PWA, dentro de Safari? ¿Qué experiencia tengo? Vos es un website común y No me doy corriente. cuenta Si de vos nada. no te das cuenta de nada, no te modificas nada. Si vos nunca Y si la cerrás ese tab, era necesaria, digamos, en la experiencia del usuario, y cagar. y en ese caso Ok, pero perdiste. Tenemos manera de identificar y decir, para tener una mejor experiencia, deberías usar. Sí, el tema es que le tenés que decir tenés que comprar un teléfono nuevo para tener una experiencia. O sea, No, pero por ahí lo podés. Sí deberías poder tener acceso Claro, a vos los browsers, saber que no tenés soporte. Vos tenés el browser allá Claro. y ahí O sea, antes Sí, veíamos sí, los sí. browsers viejos, que si tenías el Windows 8 para atrás, te metía un condicional y te decía, che, mirá, acá te lo vas a poner mal. sí. ¿Puede hacer algo similar a eso? ¿Vos podés detectar? Se puede, es todo lo mismo, o sea, vos lo hacés porque ya sabés, vos ya sabés que esto en Safari no va a funcionar como PWA. Claro. Va a tener toda la misma, o sea, es una SPA. Deja de ser PWA y pasa a ser una SPA. Una web app común y corriente, como cualquiera de las que quiere existe. decir que no lo dejen. No es que perdés todo lo anterior, por eso. Sigue siendo lo mismo que se le agregó una capa más de algo que mejoraría la experiencia. Como esto tiende a ser un estándar que todavía no lo es, Google trata de imponerlo, Apple dice que no, y están ahí en el tira y afloje Lo que definiendo. no soportan es la tecnología de PWA o lo que es el HTTP2. No soportan Service Worker y Manifest JSON. Depende, cada browser tiene distintas partes, porque Service Worker no es solamente es una API, o sea, no es solamente un JS. Son un montón de partes que lo componen, que algunas tienen soporte y otras no. En el caso de Chrome Canary, te soporta todo, le tirás un diario y te lo lee. Pero en el caso de los demás browsers, no. Me gustaría hacer una aclaración justo sobre lo que mencionaste, NASA. Esto no es una tecnología, esto es un concepto que engloba tecnologías, ¿bien? Nosotros no es que nosotros estamos soy experto en PWA y estoy usando una tecnología. No, estás usando un concepto que engloba tecnologías, ¿bien? ¿Por qué dice Fran que no va a ser una Progressive Web App? Porque todo ese tooling que estuvo mostrando Fran nos van a indicar qué porcentaje de lo que nos estamos desarrollando cumple con los requisitos mínimos para hacer una PWA. Por ejemplo, si nuestra web page no está cifrada, directamente ya no cumple uno de los requisitos fundamentales. ¿Bien? Si no tiene Service Worker, es más, si estamos trabajando con Service Worker, a donde el mercado que nosotros apuntamos va a soportar el navegador, va a soportar todo, pero estamos trabajando en un servidor HTTP, ya está. Service Worker no van a funcionar porque los Service Worker solicitan tener certificaciones SSL. Bien, entonces, es un conjunto de ítems que hay que ir chequeando y todo este tooling nos van a determinar, nos van a auditar y decir cuál es el porcentaje de lo que nosotros estamos haciendo que cumple con todos esos requisitos. ¿Bien? También otra cosa más que es indiferente de las APIs que soporte. Es decir, en el caso que vos planteabas, la push notification te va a llegar igual. Lo que no te va a funcionar es la PWA. Pero la push notification sí te va a llegar, en tanto y cuando vos lo tengas habilitado
tengas habilitada, en el caso de iOS, Sí, ahí. tengas habilitada la opción para que te llegue el push notification de esa aplicación. Tal cual, son dos APIs distintas. Una es Claro, la API que son te cosas totalmente Exacto. diferentes. Ahí sí, No tiene nada que ver las APIs de HTML5 y lo que soporte el browser con la filosofía. Tú me puedes separar. Bien, ahí te dejo. Fran está mostrando la app. ¿Estás? Casi, ahí estoy. Ahí está. Bueno, Seba Grimberg que dice que no le importa un carajo lo que no habrán dicho. está bien. Está bien. Bueno, ahí estaba corriendo el profiling de la app en la consola del Chrome para poder ver qué es lo que pasa, cómo se renderiza y cómo se ejecuta, que todo esto es lo que podíamos ver en Lighthouse, pero acá lo estoy corriendo directamente en el browser, en la pestaña Performance. ¿Cómo? Es que tengo la barra esa y no veo. Pero bueno, lo que quería mostrar acá era... Acá lo quería... No, igual lo que quería mostrar era el timeline, cómo se ve que acá desde... Fíjate, acá estamos en 200 milisegundos. Desde acá llegó un renderizado, todavía no es importante. Pero en los 250 milisegundos más o menos, ya tenemos toda la página cargada. Está bien, es súper simple, pero ya se ejecutó el request, ya se corrió todo el JS y ya se renderizó el CSS. No tiene mucha magia, pero qué sé yo, tiene un box shadow, tiene estilos de inputs, que cargó los default, los modificó. Valen no diseñó todo esto, quería decirles nada más porque me critica el diseño. Tenía estilo de Valen, ¿no? No tuvo nada que ver. Siempre usa esa tipografía. Sí, le gusta, porque es fácil de leer. Bueno, y si ustedes acceden a la página, desde el celu la pueden instalar. Es para comparar los precios de las galletitas. A Mati le sirvió mucho. O de precios de cosas. Desde el celular la pueden instalar. Sí, Mati Beckerle, ¿no? los que tengan Android. Todos los que tengan Android. Todos los que se quieran y tengan Android pueden instalarlo. Todos acá, casi todos tienen iPhone. Yo tengo Android, por eso desarrollo para descargar. Pero bueno, básicamente eso es un overview general de qué es una PWA. Si tienen dudas en particular, acá en el último slide, espera, vamos a volver a ese slide. Después les vamos a compartir estos slides, porque acá tenemos un montón de fuentes para leer un poco más sobre esto, algunos que usamos nosotros como recurso. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está aquí? ¿Este? El último. El último es algo que... bueno, claro, eso. Estaba saliendo por tu micrófono y estaba muy cómodo saliendo por tu micrófono. El último punto es muy interesante porque habla justamente de esto que les decía, de que porque no tengamos acceso a esos recursos que nos permiten ser una PWA, tenemos que dejar de hacerlo, dejar de hacer el ejercicio. Ese último link es muy interesante de leer porque habla justamente de ese punto. Bien, lo que tenemos hecho hoy, tal vez podamos empezar a pushear a que sea una Progressive Web App o que empiece a cumplir los requisitos mínimos. Bien, ¿nos va a beneficiar? Sí, la velocidad, lo que desarrollemos debería ser más veloz. Bien, si hacemos las cosas bien, si las pensamos desde el principio. Y eso me lleva también a hablar de otro punto que es interesante y es importante, que para hacer una PWA, y basándome en lo que sucedió con Buzz, de la urgencia de esa reunión, de analizar qué es lo que nos está pidiendo el Product Owner, ¿es viable, no es viable? La realidad es que para hacerlo bien, tiene que estar pensado desde el principio. Desde el diseño, desde el negocio y desde la arquitectura. ¿Bien? Si no lo pensamos, lo que vamos a estar haciendo es literalmente un parche. ¿Bien? Sobre todo en una aplicación en Buzz que no fue pensada para mobile first. ¿Correcto? Sí, bien. Entonces, sí, no sé por qué lo dudo. Sí, no sé por qué lo dudo. Entonces, uno de los principales requisitos es que sea mobile first. Si no lo es, ya estamos yendo para atrás. ¿Bien? Es imposible meter una grilla de 16 columnas. Sí. ¿Esto funciona en desktop también, no? ¿Cómo? Por ejemplo, la opción offline. ¿Funciona en desktop? Sí, es. O sea, que puedo no tener una aplicación mobile, digamos, y va a seguir funcionando el concepto de Sí.
que no se malinterprete, las tecnologías están accesibles. Bueno, el Manifest me parece que en desktop en algunos browsers no estaba, no me acuerdo bien. Sí, me acuerdo, pero que son servicios de... Las APIs son servicios que están disponibles, los puedes usar. Sí, sí, tranquilamente. Es como el diseño de... No es tan similar, pero cuando hablamos de responsive. Claro, tal cual. Diseño y maqueto todo un website, no responsive, desktop, y después digo, che, pero vamos a hablar responsive. No, es imposible. Es imposible. Es todo, o sea, es mucho más fácil armarlo, diseñarlo, prepararlo todo. Sí. Si tenés toda la información de mano, cosa que no pasa. Pero bueno. Con licencia especulativa, porque digo especulativa porque todavía por ahí no lo desarrollamos en un producto en sí, puntual. ¿Qué costos de tiempo en el desarrollo, digamos, qué impacto en el tiempo de desarrollo puede llegar a tener laburar con una PWA? Digo, puntualmente, más allá de que todos los frameworks ya te permiten, ya te proveen de todo el contexto de manera nativa, pero vos desde el punto de vista de código, de sentarte a codear, ¿no? ¿Cuánto te puede incluir? Cero, o sea, si vos arrancaste de esta manera, lo que tienes que cambiar la manera en que trabajas, que te llama Y cambia la forma de pensar. Ahí está. Por eso ahí lo que estábamos contando es eso. Vos pensás que de esta manera, usando esto, si tenés un caso que cae justo en el ideal, podés ahorrarte todo un equipo de desarrollo que labura con las tecnologías, no tecnologías. Claro. Sacar todo el equipo de Android, sacar todo el equipo de IDEs. Pero con esto solo. ¿Está Marcia acá? Sí, está Marcia. Y acá que hay ese soporte, en ese caso ya está por bueno, listo, es solamente una probabilidad. Por eso es muy importante, hay una pregunta que se lee mucho en internet, que es si me conviene hacer una PWA o una aplicación nativa o una SPA más. Toda esa duda que hay en internet, más que nada se soluciona cuando vos empezás a pensarlo distinto. En realidad yo lo que estoy haciendo acá es ahorrar. De esta manera vos podés sacar el equipo de Android y solamente hacer un equipo web y un equipo iOS. Y ya sacaste una de las tres fases. De acá que el browser, ¿cómo se llama? Hasta que ellos soporten cosas, cuando pase eso, ya puedes sacar también el equipo iOS y solamente desarrollas una PWA. Todo tu equipo se puede hablar cada vez tranquilo. Sí, por ahí hay que medirlo, digamos, no se mide tanto en el tiempo de desarrollo, sino en el recurso. Exacto. Hay que tener en cuenta qué es lo que conviene para el proyecto. Claro, lógico. Si estás haciendo una app que se usa solo en iPad, no va a dar que por acá. Y esto por ahí tiene también, agregado el tema de las experiencias nativas, entre Android y iOS, y empezar a pensar tipo en decía, Sí, exacto. Exacto. Por eso Microsoft, por ejemplo, que cambió fuerte en la carrera de las plataformas mobile, planteó una estructura de diseño, un sistema de diseño que tiene un poquito de cara, tiene un poco de lo de Apple y un poco de lo de Google, de Material, gana medio como para que sirva para medios. Y capaz que gana el lugar, porque está pasando esto en Internet. Y te vas a empezar a chocar con un montón. Los usuarios de Apple están educados de una manera, y de Android de otra. Y ahora tenés una PWA que en cualquier momento va a funcionar en cualquier device, que está diseñada igual, no puedes cargar estilos totalmente distintos según la plataforma. Puede también pasar eso, pero sería un párrafo. Bueno, tenés UX designers para iOS, UX developers para iOS, UX developers para Android. Tenés que empezar a separar, tenés dos equipos. Claro. Pero mejor que tener dos equipos de mobile, ¿no? Olvidate. Y en cuanto a performance, ¿le gana a un nativo no? No es que le gane o no, hoy en día está performando casi igual. Dependés por ahí más de la velocidad de conexión Que del desarrollo de la. Claro, porque si vos tenés que poner una calculadora, suponete, una app nativa, no hace ningún request. Entonces vos abrir la calculadora y ya estás. En cambio, si vos haces una PWA, que es una calculadora, como puede ser por ejemplo, tiene que hacer el primer request. Una vez que lo caché ya está, la tenés ahí disponible. Pero el primer request te trae internet. ¿Y para qué querés traer una calculadora en internet? Sí, también va a depender, digamos, en ese aspecto, sumado a lo que dice Fran, siempre va a depender en cuanto al proyecto y a qué tipo de hardware vos necesitas acceder. En tanto en cuanto la API de HTML5 no te provee acceso a un hardware que vos vas a necesitar para la aplicación, vas a tener que recurrir a un nativo. Es decir, no sé, el control de brillo del dispositivo. Hoy por hoy, claro, hoy está, pero antes no estaba. Sí, yo creo igual que la gran diferencia era, como decía José, es el pensamiento, cambiar la forma de pensar y empezar a optimizar la performance. Preocuparnos más por la performance que
que muchas de las cosas que hacemos hoy por hoy, que metemos código al pedo o saturamos de cosas, de librerías que muchas veces no necesitamos, no consumimos, o que por ahí... Exacto. Exacto. Entonces, creo que ahí es donde, cuando cambiemos la forma de pensar, vamos a ganar. Ahí vamos a ganar velocidad y tal vez ahí sea más rápido que una aplicación nativa, en ese sentido. Pero sí, hay muchos conceptos para... Creo que lo que también puede, a partir de esto, deberíamos ver cómo meter el framework de UI para... No sé qué es UI, igual. No sabemos. UX conozco algo, pero UI me suena, de pasada, algo viejo. No, sí, yo coincido que habría que sentarse con los UX Dev y hacerles entender que tienen que separar el framework en componentes. Es muy difícil separar algunas partes de esto. De hecho, algo de esto nos pasa en base que estamos viendo de qué manera trabajar en conjunto cuando somos... No sé. Sí, y no es una progresiva. Paso. Claro, no es una PWA, pero sí usa el mismo framework, usa un montón de herramientas que optimizan el código, que nos hacen trabajar en componentes, como en este caso base de React. Y nos estamos chocando con algunas cosas que les estamos haciendo globales y deberían ser componentes de los estilos también, más que nada. O cosas que por ahí las hago en un lugar. Estamos experimentando qué pasa cuando se usan partes de PWA con una aplicación web común. Igual, creo que yendo ahora a hablar del framework en sí, no creo que sea muy difícil. Porque si vos lo ves, está dividido en componentes. Tenés un dropdown, tenés el form como un form en sí, tenés las distintas piezas. Lo que habría que ver es cómo acoplarlo a los frameworks de frontend de hoy en día. Porque encima tenemos, no recuerdo bien cómo trabajar React, pero hay que ver la compatibilidad entre Angular 2 y React, de cómo podemos armarlo, la estructura, para que sean compatibles, ¿no? Y que consuman las librerías globales, las variables globales, y que las inyecten en cada componente. Es un desafío. Sobrecarga de cosas inyectadas en cada uno de los componentes que por ahí, de hecho, no sé, por ejemplo, podría meter todas las variables o las cosas básicas a todos los componentes y poder implementar. Es verdad. Por eso. Dos variables. Es una charla que no se ve, ¿no? Exacto. Creo que eso es difícil también de customizarlo tanto, parece, pero. Por eso, que sería tan fino. Sería muy fácil si tenés toda la información de antemano. Que no pasa Obvio, nada. O sea, que ya sabemos todo cómo va a ser toda la aplicación de acá hasta que termine el proyecto, ya tenemos todo el diseño terminado, todo. Bueno, sí, cuando se sienta el frontend a codear esta parte, si ya tiene todo, sí. En realidad no pasa y bueno, ahí es donde todo esto, toda esta documentación, todo el mundo ideal, ya colapsado. Pero bueno, ¿alguna pregunta por Cucaracha? Sí, nos quedaron pocos. ¿Ya se fueron todos? Sí. Se la apagaron la luz. Bueno, Muy bueno, muchas gracias. Frank que la rompió. Muy bueno, chicos. Gracias a la gente que está en Zoom. respecto de